Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Bueno, un último aviso, ¿vale? Sí. Porque quedan todavía algunas entradas, Sí. daos prisa, porque se están agotando para ese evento que tenemos, como sabéis, el próximo lunes 5 de mayo con Sergio Rodríguez. Eso es, en el Palacio de la Prensa. La forma de conseguir las entradas, como sabéis, es a través de la web de la tienda de Gigantes del Básquet. Muy sencillo. A partir de ahí, pues podéis compartir con nosotros y con el Chacho, por supuesto, esa experiencia de primer reverso en directo. Pues un reverso muy especial y muy bonito. Seguro. Que esperemos que nos vaya a quedar. Andrés, empezamos. Vamos allá. And the crazy part is, like, if you walk to somebody and be like, you can be Lou Dort, they'll be like, what, bruh? They be like, I'm better than him right now. I'll be like, okay, go play Lou Dort one-on-one, and you tell me how that goes. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. A estas alturas, Andrés, en esto de los perfiles, vamos a decir que hemos tocado de todo. De todo. Y atendiendo a prácticamente todos los criterios, al técnico, al táctico, al físico, al narrativo, jugadores que caen en gracia, jugadores que no, malditos, estrellas, secundarios, leyendas y wannabes. Que en cuanto a categorías técnicas, Andrés, hemos tocado también todo el Sí. espectro. Entonces dime, ¿dónde incluimos a Lou Dort? ¿En qué grupo podemos meterlo? ¿Qué descripción técnica hacer de un tipo que recuerdo la primera vez que lo vi, parecía que lo habían sacado de los All Blacks? ¿Tú recuerdas? Sí, ¿tú recuerdas a John Alomu? Sí, claro. Pues ese tipo de bestia, es como vestir a Hulk de corto. No parecía un jugador de baloncesto. Hace no demasiado, fíjate, mucho menos tiempo del que creemos, es que podía tener las mismas cualidades para el baloncesto que Lomu. Era un completo iletrado. ¿Y hoy qué es? Hoy es un jugador de élite en un equipo que, con el respeto debido siempre al vigente campeón al que hay que destronar, lleva meses desde octubre siendo el mejor equipo del mundo. O sea que si hay alguna categoría en la que tal vez debamos integrarlo, pues no sé si decir que la de inesperados, pero en un sentido muy distinto a esos héroes simpáticos de Disney que hemos cubierto también aquí, tipo Pritchard, Reeves, McConnell. Entonces, ¿de qué hablamos, Andrés? ¿De una escolta? ¿De un alero? ¿De un interior? Puede no ser nada de eso y al mismo tiempo ser todo eso a la vez, que es lo que consigue la fuerza o la capacidad de rendir y de arroparlo todo. Dort es, a fin de cuentas, un ejemplo de esos que tanto te gustan de mandar la posición a mejor sitio y primar mucho más la función, que en su caso nunca es una sola. Y ojo, Andrés, que a todo esto ha llegado Dort por voluntad, por dedicación, por genética, Seguro. primero por sobrevivir y después por brillar. ¿Dónde? Pues especialmente, y aquí sí que vamos a insistir, en la defensa, en ir abriéndose paso en la dimensión más difícil de todas, precisamente por la época que le ha tocado vivir. Y en un entorno, además, muy, muy especial en ese sentido, en el defensivo. Venimos de una fase regular histórica para los Thunder, Gonzalo. Suele usarse, además, yo creo que en los últimos tiempos, muy a la ligera ese término, el de histórico. Sí. Por eso, en los casos en los que verdaderamente el concepto se llena de verdad, se llena con mayúsculas, hay que recalcarlo, Gonzalo. Oklahoma acabó esta fase regular con un diferencial de puntos de 1055 positivo. O lo que es lo mismo, casi 13 puntos de media por partido de distancia con el rival. Esto es la mayor cifra de la historia. Es decir, han rubricado con 68 victorias y ese diferencial una de las temporadas más dominantes de siempre. Y sobre ello fundamentan todas estas aspiraciones de las que hablas en playoff. Pero rascando un poquito más, Gonzalo, lo que verdaderamente hace a esos Thunder un ogro, una enorme amenaza al título para los demás, Boston incluido, es la suma de nivel y versatilidad atrás. Porque no es ya que hayan liderado la NBA en eficiencia defensiva, que lo han hecho, con el mejor dato además en 3 años, sino que fundamentan sus aspiraciones en el pico sostenido que son capaces de dar ahí. No creo que nuestro ataque haya cambiado mucho, decía Dort hace no demasiado. Sí. Lo que sí ha pasado, confesaba, es que los jugadores nuevos han hecho que sea aún más difícil atacarnos a media pista. Tenemos una gran cantidad de muy buenos defensores y bastante intercambiables, pero a la vez tenemos una gran protección de aro. Es cierto, van sobrados de recursos, Gonzalo, pero casi que a Dort le faltaba añadir, permíteme, un detalle más. Sí. Un detalle no menor, porque podía haber finalizado diciendo, y además me tienen a mí. Porque como factor disruptivo a nivel defensivo, Lou Dort es parte indiscutible de la superélite de la actual NBA. Bueno, no está mal traído eso último porque Spears lo cogía recientemente por segunda vez, como le van los jugadores exóticos. Sí. Andrés, por un motivo. O sea, él venía a reivindicarse o a defender su defensa, su consideración entre los mejores defensores del mundo, porque
Es que es cierto, no goza de ningún reconocimiento oficial, lo cual parece increíble. Sonaba un poco a denuncia, cuando en un año de college sí que los tuvo. Desde entonces yo soy Dort y pienso, pero si no he hecho más que mejorar. Él decía allí, yo no quiero hablar de números, sé que hay ratings, sé que importan también mucho los robos, los tapones, lo mío es otra cosa. Yo me tomo esto de defender como algo personal. Para mí es una cuestión de orgullo, decía, si a mí se me asigna un emparejamiento voy a hacer todo lo posible, pero todo, Andrés, por cumplir lo mío, porque así será como yo pueda contribuir a mi equipo a ganar. Esto importa porque esta es la única medida. Cuando habla de ratings, déjame decir que lo único que le importa a él es que mi papel contribuya a que mi equipo gane. Le dice, o sea, que a voluntad no te gana nadie. Dice, no solo es eso. Es revisar muchos partidos y ver exactamente qué hacen los jugadores. Una parte esto lo vamos a ver a lo largo del programa. Muy desconocida. Ahí. Sí, señor, la más sorprendente. Dice, y luego sí, yo tengo un emparejamiento, ese tipo va a saber lo que es el infierno. Que esa es la prueba. Andrés, y el motivo de reivindicarse. Claro, si yo someto a revisión a todos y cada uno de mis rivales, quienes conceden los premios, que hagan lo mismo conmigo, con mi defensa. Dice, ¿cómo la definirías? ¿Qué es lo que haces o qué hace más diferencial tu poder atrás? Dice, poner las cosas difíciles, hacer que la experiencia de pasar por mí sea dura, sea muy dura. Dice, hay grandes jugadores en esta liga que siempre, Andrés, me parece la clave. Hay muy grandes jugadores que pueden hacer muchas cosas y sobre todo anotar. Capaces de anotar, dicen, las circunstancias más difíciles. Bueno, pues yo se las voy a complicar todavía un poco más. Voy a emplear mi cuerpo de physicality al límite. Esto no te sorprende. Nada. Pero a cada uno su parte, Andrés, porque Dort puede explicar también una porción de una de las mejores defensas, vamos a decir, en lo que llevamos de siglo. Si tú vas a diseccionar todo un entramado atrás, hay muchas formas, pero básicamente puede haber dos. Una es el sistema, las costuras, toda esa red de ayudas. Y también los jugadores por separado. Los defensores como elementos autónomos que operan según las necesidades, o como se dice allí fuera también del sistema. Lo vimos el otro día con Alex Caruso y habitualmente lo vemos con Lou Dort. Exacto. Que es ahí, Andrés, donde mejor puede encajar. Es que Oklahoma es un auténtico espectáculo atrás. Decías, Gonzalo, 0 presencias, por ejemplo, en los quintetos defensivos, hasta me da la sensación, también te digo, este año. En el que este año sí va a estar, pero es la primera vez en su carrera. Oklahoma, digo, es un auténtico espectáculo atrás, Gonzalo, a nivel físico, a nivel táctico, a nivel de compromiso, de estructura. Es una maravilla verles defender. Para los muchos que aún se atreven a decir que allí no hay defensa, pónganse a los Thunder, por favor. Bueno. Además es una propuesta, yo diría que muy proactiva, muy poco especulativa. Va normalmente a la yugular del ataque rival para generar el cortocircuito en primera línea. De ahí, por ejemplo, que hayan liberado a la NBA en recuperaciones de balón con la mejor marca en 2 décadas. Sí. Pero sus cifras de intercepciones, volumen de transiciones creadas a partir de la defensa son impresionantes, Gonzalo. Y luego hay otro dato muy significativo que sirve como termómetro defensivo con los Thunder, digo. Yo lo diría termómetro antiestrellas. Porque en toda la temporada solo ha habido 12 casos, Gonzalo, 12 de jugadores que le hayan anotado al menos 30 puntos a Oklahoma. 12 casos, Y hubo un tramo en el que estuvieron más de 2 meses y medio sin que nadie les hiciera 30 puntos. En esta NBA me parece muy, muy salvaje ese dato. Esto sostiene no solo la gran capacidad de lograrlo, sino con la variedad tan enorme de anotadores que hay, Gonzalo, una versatilidad increíble. A eso se refería, Andrés. Claro, es que han sabido limitar. Echemos un vistazo rápido. Bases rápidos y tiradores, bases penetradores, aleros ligeros, tiradores en las alas, interiores de poste bajo, interiores que se abren. Han sabido controlarlo básicamente todo el abanico de anotadores. Y en esa nómina de élite defensiva que provoca lograr algo así, destacan sobre todo, diría yo, 2 elementos. Lo han hecho todos estos meses. Uno por dentro, Chet Holmgren. Otro por fuera, Lou Dort. Un Dort al que uno de esos superanotadores, Damian Lillard, hace ya tiempo llamó directamente el mejor defensor de la liga. A la hora de emparejarse uno contra estrellas. Porque contaba Lillard, nadie alcanza esa mezcla de fuerza, explosividad, estrategia y deseo defensivo que muestra Dort. Es uno de los grandes colosos atrás en esta era y la pieza esencial, insistimos, de uno de los mejores equipos del mundo. Pues 6 años han pasado desde que entró en la liga. Sí. Quiere decir que todo el mundo sabe, todo el mundo identifica quién es y qué hace Lou Dort. Pero creemos de verdad que es uno de esos grandes desconocidos. Es uno de esos jugadores, Andrés, que están ahí, que parecen haber caído a un equipo, a un proyecto, que forman parte muy importante, pero del decorado y ya. Y no, señor Andrés, todo jugador tiene una historia, y él también tiene la suya, puede que desprovista, la de Dort, es cierto, de grandezas o de épicas o de grandes famas. En el caso de Dort, yo creo que lo que importa verdaderamente es su origen, sus orígenes. No deja de ser más que hijo de emigrados haitianos muy jóvenes que se instalan en Montreal, Canadá,
Pues hombre, para conseguir una vida mejor. De hecho, aquello fue una auténtica fuga. Y allí nace Dort en la primavera del 99, Andrés. Canadá, una tierra que ha dado a Naismith, que venía de Escocia, ha dado a Nash, que venía de Sudáfrica, ha dado a Shai y ha dado a Dort. Fíjate qué variete. Y solo en edad adulta, digamos que le entra una cierta morriña, o sea, un interés mayor por sus orígenes. Consciente del brutal contraste entre el mundo que ha conocido y el tercer mundo del que sus ancestros venían, porque de allí vienen sus padres, Lufruench Dort y Hernin Mortel, que vienen de San Marcos, que es una comuna del distrito del mismo nombre. En fin, Andrés, un terruño que históricamente se fueron repartiendo británicos, españoles y franceses. Pero de allí salen, de allí huyen sus padres con 21 años. Que lo mismo que tú buscas San Marcos y te das cuenta que aquello es un paraíso caribeño, en el reverso de la postal lo que hay es un laberinto de pobreza extrema. Totalmente. Hablamos de 6 de cada 10 ciudadanos, 6 de cada 10 por debajo del umbral incluso de supervivencia. Bueno, pues sus padres forman parte de aquella diáspora que se concentra además en un periodo muy determinado, un contingente de en torno a 180.000 personas que emigran a Canadá, Andrés, con 6 hijos. Es otra cultura. Sí, sí. ¿Cómo salieron adelante? Pues hombre, tú se lo preguntas y te dice, mi padre se hizo taxista, mi madre en una fábrica textil a trabajar a destajo. Thor es el quinto de 6 hermanos. Gonzalo crece en la parte norte de Montreal, en un barrio muy complicado, por decirlo así, muy duro. De esos donde los niños ven y son testigos de cosas que no deberían. No fue nunca un buen estudiante, hay que decirlo. Algo, yo creo que paradójico también por dos cosas ahora mismo. Uno, que su padre durante buena parte de su vida llegó a ser director de un colegio. Sí. Y la otra, que hoy en día Ludor es conocido, después entramos bien en esto, por ser uno de los grandes estudiosos de rivales en la NBA. Bueno, el colegio no le gustaba demasiado. El caso es que Dort, como muchos niños y jóvenes en esa parte de Montreal, que ya decimos era muy dura, los niños durante aquellos años, él tuvo muchas tentaciones a la vista, Gonzalo, múltiples opciones de irse por el mal camino, digámoslo claro, incluso por algún camino de no retorno. Y se puede decir que el baloncesto acude a él como refugio, porque él llega a contar que estar centrado en el deporte desde que amanecía hasta que anochecía y volvía a casa le evitaba estar en la calle pudiendo caer en otras cosas, y era cierto, era una salvación. Hay que decir que cuando digo deporte no digo inicialmente baloncesto, porque a Dort le encantaba el fútbol, nuestro fútbol, el allí llamado soccer, y los primeros años de su infancia los pasa jugando de portero, Gonzalo. Qué cancerbero se ha perdido, Es un abuso si te tapa toda la portería. Tremendo. Claro. No es hasta que sus hermanos mayores, ellos sí amantes del baloncesto, le meten el gusanillo a la canasta cuando eso el fútbol lo empieza a apartar de verdad. Él tendría unos 10, 11 años, Gonzalo, cuando empieza a jugar en St. Laurent Park, no muy lejos de su casa, y a los 12 recala en su primer equipo, en Park Extension. No muy lejos del gueto. Eso es. Muy jovencito, ya decimos 12 años, conoce a Nelson Oss, que era el encargado de los distintos equipos de diferentes edades que allí había, ¿no? en el Park Extension. Sí. Y Oss lo primero que percibe son dos cosas muy claras en aquel chaval. Una, que no tenía ni idea, pero ni idea de jugar. Gonzalo, cero. Era un pato, un auténtico pato. Pero dos, oye, vaya planta, vaya planta tenía. En 3-4 años, contaría después aquel encargado, lo evolucionó de una forma increíble. Tenía una ética de trabajo bestial. El chico no paraba de practicar, lo hacía a todas horas. Bueno, allí es donde iba a empezar a interiorizar lo más básico del juego, Gonzalo, que era mucho para él, y sobre todo a despertar la bestia física que llevaba dentro. Hay que insistir en eso, que el chaval que recoge no sabía ni votar. Nada. Aquí hemos cubierto muchas veces esto de la Amateur Athletic Union, todo lo que es, que tiene muchos defectos, pero si algo bueno tiene es actuar como un primer escaparate con esa enorme masa de jugadores que sin ese circuito directamente, Andrés, no existirían. Sí, sí. Y otro factor positivo, lógicamente, es medirse a rivales mucho mejores, esa cosa de competir o discriminar niveles y en el mejor caso, quedarte y poder refinar juego. Él iba a ingresar en un instituto de Quebec, el Brookwood, iba a estar allí un año, sí. Y bueno, a partir de ahí, ya sabes, ¿no? Los programas de intercambio, transfer, becas de movilidad, iba a terminar así de golpe y porrazo en Jacksonville, Florida. No sin antes que alguien, tu entrenador, te urgiera a mejorar. Lo has medio sugerido antes, su prestación académica, porque era un desastre. Pero fíjate, es curioso también, ¿Por dónde empieza esto de mejorar? Por ejemplo, por el inglés, que todavía no lo hablaba bien. ¿Por qué? Porque tanto el gueto como en casa se hablaba creol haitiano. Moun bay den yo kote nou, vin apren parler anglais. Moins doué,
On dit moins doué, ou dit moins capable d'aller dans l'histoire pour compte moi. Bueno, pues aquellas primeras experiencias con el baloncesto organizado le permiten entender de qué iba esto. Entonces es su importancia porque es entender que su valor no dependía ya únicamente de su papel individual para sobrevivir. No, que el baloncesto era una cosa como unida de a equipo, otros. ¿sí? Y ahí sí creo en las palabras de su técnico cuando decía que, hombre, nota un crecimiento muy rápido como jugador. Si eres muy torpe y eres un incapaz, no llegas, Andrés. Pero lo que creo que valoraba era su potencial, ¿vale? Pero ese periodo, los últimos 2 años, vamos a decir que toca todos los palos. O sea, el circuito IAU, la Conrad Academy de Orlando, el Athletic Institute de Ontario, los combinados de la selección de Canadá, en esa etapa de formación en la que ya entra. Y en uno de estos torneos, me sonaba por el BioSteel, que es el All Canadian Game, va a hacer 30 puntos. Andrés por abrasión y le dan el MVP, ves que al año siguiente también. Y ahí es cuando entra otro entrenador en su vida, Sean Wiseman, que por resumir mucho, Andrés, lo agarra un día y le dice, vamos a ver, ¿qué quieres? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres estudiar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres probar suerte en algún programa de entidad que pueda darte salida? Se lo dice a un chaval, es que era el doble, que era un bigardo. Tremendo, sí. Y Dort, que de tonto no tiene un pelo, dice, pues yo quiero una beca para alguna universidad, pero no te creas que para estudiar física, sino simplemente, claro, porque en el momento en que le dice, yo quiero una Division 1 de la NCAA, si me podéis ayudar, perfecto. Y ahí entra mucho networking, entra mucho circuito de vídeo, mucho scouting con todos esos ojeadores de college, pero finalmente recibe esa beca, y más de una, por ejemplo Oregón, por ejemplo Baylor, por ejemplo Arizona State, que es con la que finalmente se compromete porque notas ahí como mucha prisa por dar el salto. Y yo entiendo aquí 2 cosas. Primero, las ganas que él tenía y algo que es una sensación que le ocurre mucho a una cantidad enorme de jugadores porque es un ecosistema en el que hay mucha más gente. Sí. Y notas ya ese punto de por demostrar, porque solo en sus 2 primeros partidos se va a 53 puntos. Ojo, es un jugador que tú lo ves y hay muy poca diferencia con el que íbamos a ver un año después. Y me apuras, muy poca diferencia con el que vemos hoy. Porque una vez que ahormas una batería de recursos básicos, eres el jugador que vas a ser siempre. Pero la primera acción de carrera el baloncesto universitario con Washington ya es detener a un rival a mitad de pista. Great defense, Lou Dort. Pero vamos, Andrés, que en fin, que lo nombran Freshman del año en la Pac-12. Sí. Y motivado también un poco por su técnico Bobby Harley, pues cumplido el primer curso ya se iba a declarar elegible. Pero antes de seguir con su carrera, hay que insistir, por terminar con esto, pero es que le pega fuerte el asunto, el lazo de sus raíces haitianas. Bastante, yo creo que la razón es, nos pasó a muchos que descubrimos nuevas dotes y artes y curiosidades el confinamiento por la pandemia. Que él iba a emplear en 2 grandes campos, uno es el físico, como luego veremos, y vamos a decir que el otro también es el cultural, pues su padre no terminaba de darle respuestas claras de por qué salieron de Haití. Dice Dort, me vi entonces todos los documentales que pude sobre la historia de mi país, que es la historia, Andrés, de un auténtico desastre. Total. Él era un crío, cuando, en fin, el terremoto de 2010 se lleva por delante 200.000 vidas. Digo esto porque adentrarse en la historia de Haití es una experiencia terrible. Sí. Yo recuerdo, en fin, quien conozca la figura del sanguinario, otro más, François Duvalier, alias Papadoc, pues compruebas las terribles consecuencias de lo que se considera un estado fallido. Bueno, hay que decir que él, a medida que iba conociendo más detalles, se iba implicando al mismo nivel, Gonzalo, se iba comprometiendo todavía más, ¿no? En su casa, hay que decir, y lo has dejado caer, no solo por el idioma, pero existía un lazo, yo creo que bastante fuerte con la tradición haitiana. Total. También, por supuesto, a nivel de idioma, ¿no? Pero él guarda un recuerdo, siendo niño, siendo adolescente, de vivir en Canadá, de sentirse bien, por supuesto, por estar allí, porque era un mundo civilizado, dentro de que él estaba en una zona muy complicada, pero al mismo tiempo de que su familia no olvidaba en absoluto sus raíces, de dónde venían, quiénes eran. Sus padres fueron, por supuesto, muy importantes a la hora de transmitir esa historia, esa cultura, el orgullo por ser haitianos, y de hecho, aún hoy es un muy firme defensor de esos lazos. Mismamente tú entras en su perfil de Instagram, Gonzalo, que el nombre ya es muy ilustrativo, Lou the Beast, para aquellos que no lo conozcan, y te encuentras en su bio las 2 banderas, las 2, la de Canadá y la de Haití, porque es algo que luce con orgullo. De hecho, tiene una especie de responsabilidad extra, siempre la ha tenido, de representar y dar a conocer lo vivido en Haití.
de abrir al mundo cómo es la gente, cómo es la cultura de los haitianos, Gonzalo. Es una parte está bastante poco seguida de Lou Dort, pero creemos que es muy importante para entender de verdad quién es como persona, y que no solo se trata de un representante de esos orígenes como deportista de élite, ¿no? Sino que él en la práctica tiene muy presente de dónde es y lo comparte, promueve ese mensaje. Lo mejor es que, más allá de que tú ves a Dort, que entiendes a la vista su origen étnico, de ese baloncesto también animista, como decía Ibaka, entonces con algo de vudú si es necesario, sí tiene un deseo personal de fundar algún día un campus de baloncesto allí, en Haití. Dice, siento esa necesidad de devolver algo positivo, algo que yo conozco, algo en lo que yo pueda ayudar a una comunidad que siento mía. Pues vamos a volver, Andrés, al hilo conductor de su carrera, y vamos a hacerlo a la noche del draft, para bien y para mal. Muy importante. Porque, Andrés, es que ahí empatizas un poco cuando este es de los que se presenta, no sé, ¿no? Un poco de, vamos a vestirnos todos bien para el paseo los domingos, con toda la familia. Sí, hombre, que te toca un poco la fibra. En el Barclays Center aquella noche de junio de 2019, por si sonaba la flauta. Bueno, su nombre no sale entre los 60 elegidos en primera o segunda ronda. Y fíjate que él tenía esperanzas fundadas, porque algunas voces le daban incluso de salir a finales de primera ronda. No solo no sucede, sino que pese a dar el salto tras solo un año, como has dicho, en Arizona State, se queda sin ser elegido. Fue una noche, Gonzalo, muy dura, muy dura aquella. Hubo lágrimas, por supuesto, por no salir y por lo que suponía no salir, porque él estaba tan convencido que efectivamente esa noche invita personalmente a Nueva York a la ceremonia a una delegación que incluía a su madre, su hermana, técnicos muy importantes en su carrera. Quería compartir ese momento de felicidad que entendía inolvidable a todas luces con seres muy queridos. Y resulta que en ese tipo de ceremonias, que para los protagonistas suelen pasar volando, Gonzalo, se da cuenta de que se habían dado 60 nombres y ninguno era el suyo. Imagínate el palo. Y no tenía ningún futuro al que agarrarse entonces, salvo ir a la habitación del hotel y, ya estando solo para no preocupar a la familia, ponerse a llorar como un niño, que es lo que hizo, por la decepción, por el golpe anímico que todo aquello suponía y, seamos claros, por la incertidumbre que se abría. ¿Dónde iba a recalar Lou Dort? Tenía mucha tristeza, pero también estaba confundido. Recuerdo muy bien aquella noche, iba a contar después el protagonista. Fíjate que lo que recuerda como deseo entonces era simplemente salir al escenario, Gonzalo, salir, sin más, ponerse una gorra, la que fuera, y sentir que lo había logrado. Pero no sucede. Eso sí, por muy duro que fuese el golpe, que ya decimos que lo fue, el futuro, como son las cosas, iba a abrir muy pronto. Bueno. De hecho, lo iba a hacer solo unas horas después, tras haberse pegado el berrinche que se pegó en Soledad. A ver, yo es que creo que es un caso que te echa una mano el destino. Seguro. Pues tú imagina que a última hora estamos hablando ya a medianoche, esa jornada recibe una llamada. Déjame decir antes que los Thunder tenían, contrariamente a lo que íbamos a ver, muy poquita cosa que el draft. Sí, tenía un pick 21, es Brandon Clark que envían a los Grizzlies. Sí. Y muy poco después, vía Jazz, se hacen en el 23 con Darius Bazley. Ahora dime si no fue un acierto completo aquella llamada. Increíble. Claro, te llamas Sam Presti, se te abre el cielo. Y por resumir le dice, mira, te conocemos, sabemos de ti, tenemos muy buenas referencias, creemos que puedes tener un hueco aquí, una posibilidad de firmarte tal vez un contrato two-way. Así que, ¿tendrías algún inconveniente en venir, en probar? ¿Qué me dices? Que mañana mismo voy para allá, como si tiene que ir a pie. Y eso es lo que iba a suceder, Andrés. ¿Y en manos de quién le pone según llegan al aeropuerto? Pues mira, de un técnico joven que era responsable del filial de la G-League llamado Mark Daigneault. Sí. Y en esa jornada libre para situarse el chaval, Daigneault sí que lo cita a la noche, ¿vale? Le van a cenar juntos en un italiano, además en la Osteria, que no está nada mal. ¿Qué se encuentra allí Daigneault? Pues un chaval canadiense bastante callado. Este no era Jalen Williams, Andrés. Un poco perdido, muy desanimado además por el puñetero draft. Claro, acaba diciendo, y vamos a ver, no te preocupes, hay muchas otras vías de entrar si vales. Eso es lo que vamos a tratar de hacer contigo. Mañana te vas a ver con nuestro director deportivo del City Blue, del equipo de la G-League, se llama Will Dawkins, y luego, si te parece, nos vemos en el pabellón.
Y allí Andrés acude a las instalaciones, que esto lo ha contado él. Dice, ni siquiera aquella oportunidad levantó el ánimo, sobre todo la víspera, porque Andrés, él pensaba que estaba allí para nada. Aquí influye un poco unas declaraciones que iba a dar Harley, que es increíble, que no tenían ni idea de que su técnico, de que lo hubiesen dejado fuera de los 60, ¿no? Dice, creo que mi cara lo decía todo, yo seguía decepcionado, no tenía mucha esperanza y al final acabó diciéndome, no te preocupes, estás aquí por algo, si tanto te ha molestado el asunto del draft, pues mira, tu draft empieza ahora, si funcionas, descuida, te vas a quedar, incluso puedes tener una larga carrera. ¿Qué veo yo en todo esto? Andrés, si él ya tenía un deseo, alguna ilusión, alguna motivación, hay que imaginar el tipo de lucha que en adelante iba a poner en juego, como si le fuera la vida en ello. Le iba la vida en ello, Gonzalo. Iba a contar McDaniel que tenía un deseo competitivo feroz, brutal, que nace precisamente de ese dolor previo por no haber sido elegido en el draft. Se notaba muy dolido, llega a decir entonces Daigneault, y creo que utilizó aquella experiencia como motivación, además de que supo muy pronto que el mundo profesional te propina golpes así. Eso lo iba a explicar Daigneault, que hay que recordar que es su primer y hasta ahora único técnico en la liga. Sí. Ese impacto inicial que dejaba los entrenamientos, primeras sesiones, se traslada también a la Summer League en Las Vegas, que él juega con los Thunder, lo tomé como una oportunidad para probarme de verdad, contaba entonces. Y lo curioso es que desde entonces es el mismo, Gonzalo, el mismo fuego, el mismo que perciben los técnicos de los Thunder entonces. Es como si Dort se hubiese quedado atrapado en esa decepción y le sirviera como combustible de forma permanente, como si siguiera moralmente obligado a demostrar lo que es, como si se hubiera quedado encerrado aquella noche del draft, Gonzalo. Y démonos cuenta de que a estas alturas, titular en un equipo de élite con un gran contrato a su espalda, podría haberse esfumado ese hambre competitivo, pero no es así. Y de hecho es precisamente ese fuego interno, Gonzalo, una de las grandes claves de su evolución como jugador. Oye, pues también lo estaba haciendo que Daigneault ya le dice a Donovan, este muchacho está listo para el primer equipo, si lo iban a dar entrada en diciembre. La primera semana ya debuta. ¿Qué comprueba Donovan desde el principio? Que sin abrir la lata ya era el mejor defensor del equipo. Los entrenamientos, los demás, no querían verlo ni en pintura. ¿Pero quién es este? ¿Quién te tiene encima, no? Al lado débil todos. Claro. De los 7 asistentes que Donovan tenía, a ver, lo deja en manos básicamente de 3. Mo Cheeks, que está en los Knicks, que ejerce el mismo papel un poco de padre que cumplía John Lucas en Houston. Luego Brian Keefe, el actual técnico de los Wizards, y Mark Daigneault. Daigneault empieza a ver, para entendernos, un futuro jugador defensivo del año. Y Keefe, pues hombre, trata de pulir, había trabajado con Durant, su tiro exterior. Técnicamente era un jugador muy rudimentario, pero el tiro, sabemos que sobra de la repetición, no hay más misterio que el trabajo. Hay una parte que es el instinto, que es la más importante de todas. Pero vamos, cuando tú ves tirar a Dort, sabes que maneja un set shot y ya está. Y le insisten que además tenía fuerza suficiente, como si hiciera falta, para los drives, para penetrar. Así, una noche de finales de enero, lo vemos anotar 23 puntos a los Kings. Y lo que es más importante, 5 triples en 6 intentos. So the lead now at 15. Pippen Jr. trying to stay with SGA. Doubled up. Out to Dort from deep. That's good. Bueno, desde aquella temporada la íbamos a ver abortada en marzo por la pandemia. Pero es curioso lo que iba a ocurrir en adelante, porque es cierto que la burbuja tiene una gran importancia, porque todos prestamos mucha atención a aquel experimento. Pero es que tiene lugar allí. Yo diría que el nacimiento de Dort como jugador, cuando le hace la vida imposible a una estrella contra la que muchos defensores habían fracasado. Ese es el bautismo público, el nacimiento real de Lu Dort para muchos, para casi todos, cuando se enfrenta a James Harden. Gonzalo, pero es que la réplica iba a ser todavía mejor. Tras esa primera temporada en la que él disputa 36 partidos, con algo menos de 23 minutos de media, en primera ronda los Thunder juegan contra Houston, o lo que es lo mismo contra James Harden en plenitud. Bueno, esa eliminatoria llega a 7 partidos, es brutal esa serie, y en el séptimo y último partido, Harden, bajo la marca asesina, diría yo, de Lu Dort, se queda en 4 de 15 en tiros de campo. El mismo número de canastas que pérdidas, 4, Gonzalo, en todo el partido. En aquel séptimo, Dort es una auténtica pesadilla para Harden, pero es que además Dort se va a 30 puntos. Gonzalo, 30 puntos, el séptimo de la serie con 6 de 12 en triples. Allí realmente la gente tenía el foco para conocer quién era ese, entre comillas, desconocido, entendámonos, ¿no? Que al margen de los tiros liberados que entonces mete, pues nace oficiosamente una especie de anti-Harden, ¿no? Por un esfuerzo tremendo en contener algo que en principio no se podía contener, que era James Harden en plenitud. Recordémoslo,
El año anterior Harden había promediado 36 por partido. Ese año venía de promediar 34. Era un Harden en plenitud anotadora con una productividad histórica para un volumen de juego masivo. Aquella serie es un punto de inflexión total y absoluto en la carrera de Lu Dort bajo ese paraguas defensivo de un jugador con una voluntad de hierro y un molde físico que parecía un tanque blindado, Gonzalo. En junio de aquel 2020 firma un contrato ligeramente por encima de los $5 millones y consolida, oye, que lo ha logrado, que existía ese otro camino alternativo del que hablaba Mark Daigneault, porque su segundo año ya es importante la rotación y al término del tercero directamente los Thunder le ofrecen 90 millones en 5 años, Gonzalo. Eso sí que le cambia la vida a él y a su familia. Solo 2 años después, de aquella serie ante Harden que le iba a dar a conocer. Dort nace, Gonzalo, como el mortal, ¿no? Casi un anónimo, destinado a detener el 1 contra 1 más eficiente de la historia. Porque las cifras de aclarado de Harden entonces eran para volverse loco. Sí. Y ha podido pasar el tiempo, pero ese rol de antiestrella, Harden entonces y Paul la que quieras ahora, sigue siendo lo que mejor refleja su mayor valor, Gonzalo, ser un activo defensivo de superélite. ¿Qué ha cambiado de entonces a hoy, Andrés? ¿Ha cambiado él? Es que cuando estás en un entorno de lujo, en el que además despunta una estrella, cuesta más brillar. Catches, kicks, Dort for the win. It's good. A él le da igual, o sea, porque todo su brillo es destructor. Que ojo, tienen unos cuantos, pero Predator como tal, solo uno. Decías lo de Lou the Beast. Sí, esa es su etiqueta en redes, ¿no? Es un jugador único en su especie. Y esto para nosotros, pues tiene un valor añadido, porque recientemente, pues sí, dedicábamos un programa a esto de la fauna extraña y tocábamos a tipos como Dyson Daniels o los hermanos Thompson, como superatletas. Bueno, pues habrá que recordar que antes que ellos, antes que estos animales de especie inclasificable, ya estaba Lu Dort. Antes que los tigres ya estaba el Triceratops. Pues se ha llegado a poner en duda la existencia hoy día de la figura clásica del stopper. Como que es imposible vaciar hoy día al anotador rival. Lo hemos visto en los primeros partidos de Shai, que si le faltaba precisión ya te cubren los demás. Por eso se relativiza mucho hoy en día la importancia de los stoppers, porque no son del todo, no tienen la eficiencia que tenían en el pasado. Habrá que dejar entonces todo esto en manos de la analítica, esa condición. O de todo registro estadístico, por ejemplo, en Basketball Index, que es un contenedor océano de datos que vuelca Synergy. Hay una variable que establece el nivel de dificultad del emparejamiento del defensor primario. Es una mezcla de promedio y tiempo de asignación. Y lo pondera, en caso de haberlo, un descenso estadístico de ese jugador atacante, que suelen ser estrellas que sufren una reducción productiva, que más bajan sus números, sus prestaciones, cuando tienen a esas fieras delante. Vamos a decir que la estadística avanzada ha dejado a 2 tipos en la cabeza de la liga. En segundo lugar, Dyson Daniels. En primero, Lu Dort. Una de sus mayores virtudes es esa capacidad de contener cualquier tipo de perfil anotador, Gonzalo. Cualquiera, más grande, más pequeño, más fuerte, más ligero, tirador, penetrador. Todos. Le hemos visto secar a exteriores ultranotadores, emparejamientos prohibitivos para casi cualquiera. Este mismo año, en el mes de enero, recuerdo un partido que me impacta porque deja a Donovan Mitchell en 3 de 16 en tiros. La lista era mortal. Le falta irse de la pista a Donovan Mitchell para no verlo más, y ejemplos hay para aburrir. Pero nada, digámoslo también, nada le gusta más a Lu Dort, como las fieras salvajes, que los anotadores que representan un reto físico. Un reto físico para él, para ese Panther que está hecho, ¿no? Dort es uno de esos jugadores que considera el contacto como adrenalina para su misión. Cuanto más se permita, más encendido se muestra. Esto está muy relacionado con un aspecto que consideramos le diferencia de casi cualquier otro defensor de élite, y en el que queremos detenernos, Gonzalo, que es su capacidad para defender los bloqueos que le colocan. Bueno. Pero no al manejador, ojo, no a su marca, sino al bloqueador. Dort estudia individualmente la relación entre el jugador que pone el bloqueo y el que lo recibe, y actúa en consecuencia. Pero hablamos de variar drásticamente las aproximaciones, fintando pasarlos, chocando duro por un ángulo, por el otro. Hablamos de un caso extraordinario de estudio defensivo en un arte yo creo que muy subestimado todavía hoy, que son los bloqueos y las ventajas que otorgan. De hecho, guarda una lista que va aumentando en su iPad, con apuntes, con tendencias que considera importantes cuando se mira a ciertos rivales. De verdad, hablamos de un auténtico obseso a la hora de analizar esos detalles para reducir ventajas rivales con los bloqueos. He's getting through every single screen. His defensive awareness is crazy. And even if he do get beat, which is going to happen, he's still going to recover. Like, look at his hands. They always ready to get the steal in the strip. Pues esta es la parte desconocida que decíamos.
Es que hay una imagen, Andrés, una caricatura, vamos a decir, de Dort en bruto, porque cuando actúa va con todo, y lo es muy bruto. Sí. O sea, un jugador tanque, ese bisonte. Lo del bisonte, claro. Sí. Es un animal que embiste porque el cuerpo, la energía y la fuerza las tiene por castigo. Y así castiga a él. Entonces cuesta imaginar que encierre alguna ciencia. Pues vaya si la tiene. Es una mezcla de físico y de técnica, pero antes está la observación, o sea, el ensayo. Vamos a ver, Andrés, se supone que los bloqueos, esto de pasarlos por detrás y dejar espacio a los tiradores, como que es mal negocio, ¿no? Prohibido. Pues es lo que hace, con el propósito de confundirles. Pues no lo esperan. Si tú tienes una lapa pegada en cada posesión, no esperan de pronto una separación. Y cuando se ven libre de ella, oye, no reaccionan. Es que esto lo he estudiado. Y ahora añádele su seguridad de que acabará punteándoles el tiro igualmente. Es tremendo eso. Banchero kept it and Dort just swallowed up Harris on the layup attempt. Tremendo, porque esos tiradores efectivamente están acostumbrados a lo contrario, a que les limiten el espacio. Y lo que hace Dort efectivamente es confundirles, en primer lugar, cambiando la estrategia, y luego se confía tanto en su potencial físico que acaba llegando a puntear. Esto está planificado, Gonzalo. Nada de lo que vemos en Lu Dort a nivel defensivo, y recomendamos fijarse en él, porque es muchísimo lo que hace, de verdad, que no para ni un momento. Nada es casual. Hace la otra también, la de comérselos por dentro, en fin, pero ¿te das cuenta de la importancia del arte de improvisar? Aunque eso suponga salirse del guión de la coverage que te viene a decir el técnico. ¿Recuerdas a Guidi? Sí. Lo destacábamos como sacador, que Daigneault dejaba un margen abierto, libre por él. Así debe ser. Bueno, pues Dort también lo tiene al otro lado. It's always a team thing, and especially against them. I mean, we've got the whole team amped up on their main guys, but I mean, Lu Dort's, a monster. He is so hard to shake. Dice Daigneault, es que lo ves y tienes que dejarle actuar. Claro, aunque hayamos dictado otra cobertura. Estudio, decíamos, Andrés. ¿Alguien le metió el gusanillo? Alguien tiene que haber. Bueno. Y no va a sorprender, me temo. Claro, digamos que es suyo, pues ya tienes un agravante en un maníaco llamado Chris Paul. Es que, vamos a ver, solo un año con él y lo acaba marcando, yo diría que de por vida, no solamente a él, Sí, un máster. Chris Paul es muy de hablar, de no parar de dar la turra, entonces lo escuchaban todos, y entonces Paul debía detectarle la cara, ¿sabes? Que se le quedaba todavía pasmado. Entonces le coge un día y le dice, a ver, ¿quieres aprender? Sí. Recibe un intensivo, Andrés, en sesiones de vídeo a solas. Hay una frase que Dort no ha olvidado, la ha pronunciado más de una ocasión Chris Paul, que es playing hard is a talent, que jugar duro es un talento. Es cierto. En una entrevista reciente a Fred Katz, se lo venía a decir también, Chris Paul dice, no creo que haya otro jugador que en defensa vaya tan duro, tan seguido, tan intenso, noche tras noche. Ya digo que no es que Dort naciera con Chris Paul, ¿vale? Pero yo sí soy de los que cree que Paul lo dispara. Seguro. Igual que contamos en su momento con Shai. Sí, son jugadores que te impactan. Exactamente. Su relación, de hecho, se vuelve muy, muy estrecha en aquel único año juntos, Gonzalo, hasta el punto de mantener ese vínculo desde entonces, y solo fue un año. Sí. Y de hecho, fíjate como detalle de la amistad que se crea allí en solo un año en Oklahoma, cuando Dort firma ese contrato que le cambia la vida por completo, junio de 2022, hablamos, Gonzalo, casi $90 millones. Sí. ¿Sabes quién es una de las primeras personas que le llama a él vía FaceTime? Chris Paul. Y Dort le recuerda como muy feliz, como entusiasmado por él, Gonzalo, porque le hubiesen dado algo que a juicio de Paul merecía. Paul tiene sus cosas, ¿no? Le hemos tratado aquí muchas veces, incluso le dedicamos un capítulo completo en su día a esa particular personalidad, las uvas de la ira, pero cuando tiene conexión con alguien, la tiene de verdad. Gonzalo es sincero, es honesto. Sentí escalofrío, reconocía a Paul cuando me contaba lo de la renovación. Es uno de los tipos más honestos y más trabajadores que he conocido nunca, y se merecía aquel contrato al 100%. Yo creo que él fue, como has dicho, Gonzalo, quien le inculca esa pasión desenfrenada por el detalle defensivo, y mira dónde ha llegado. Bueno, vamos a acabar beatificando a Chris Paul, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Andrés, el parón de la pandemia creo que abre una historia personal en cada uno, cada uno de nosotros, pero en lo que es el universo NBA, aquí hemos visto más casos, hemos visto de todo, hemos visto cómo Billups y Lu se confinan juntos, hemos visto los que tenían gimnasio, los que no lo tenían, los que tenían una canasta, los que se arrepienten de no haberla puesto en el jardín, los que sufren alguna soledad y los que se dieron cuenta de que tenían mujer e hijos. De darse cuenta cómo es eso de estar 24 horas pendiente de una familia. Bueno, digamos que Dort emplea el parón principalmente
en estudiar, él llega a reconocer el tipo de jugador que yo quería llegar a ser. Ejercicio físico, desde luego, sí. Se pone a hacer sentadillas, capaz de levantar la casa si hacía falta. Y 2, su menú iba a ser otro, con esas llamadas, yo diría que diarias, a 2, 3 asistentes, necesito material, todo droga, como los adictos. En el momento en que ya no hay más vídeo, el marrón de encima y le dejan esto a Seth Jackson, que era el coordinador de vídeo, que le empieza a cocinar clips con perfiles distintos que defender. Dame otros dos. Y le daba a Lillard y a LeBron, a Tatum y a Harden. Este fue el confinamiento de Lou Dort. ¿En qué consistía ese estudio? Las tendencias, los patrones de actuación. Salen por la derecha, salen por la izquierda, esperan el bloqueo arriba, penetran, fintan, ¿cuántos botes manejan? Empezó a ver el juego con subtítulos. Especialmente obsesionado con una cosa que son los aclarados, la isolation. Porque si tú decías que Harden numérica, estadísticamente ha podido ser el de mayor productividad de la historia, perdona, pero aquí tienes a la antimateria. Claro, porque es su punto fuerte. Dejadme a este a mí. Quien sea y yo, dice, aislados, eso es para mí el cielo. Cuanto mejor sea, más me va a motivar detenerlo. Antes no hace falta ni que lo mencione, pero en Estados Unidos hay toda una cultura excesiva que no se entendería aquí del 1 contra 1. Yo, estando allí, Andrés, perdóname, me quedaba sorprendido cuando de repente está jugando un partido y aquello se para, porque 2 se han picado y bueno, pues teníamos que respetar los turnos. Y es una cultura en la que gravita siempre la humillación entre la víctima y el verdugo. Dice Dort, esas situaciones de juego son capítulos aparte. Hay mucho en juego. Él decía disrespect. Como vea que el atacante disfruta de haberse quedado conmigo, como yo sienta la menor señal de falta de respeto, no hay momento igual para mí. Ese es mi reto. ¿Te das cuenta, Andrés, de esto de los partidos que se juegan dentro de los partidos y al mismo tiempo de la autonomía de los defensores? Y aquí no exageramos de todo al decir que Dort haya podido convertirse en el mayor experto ante esos grandes dominadores. De todas formas, Gonzalo, cuando contamos que es otro nivel de estudio de rivales, lo reseñamos no solo por ser algo cuantitativo, que lo es, de tomar muchos apuntes, ¿no?, para ir aprendiendo. Es que el proceso en sí es muy, muy interesante. Mira, él cuando ojea vídeo de los partidos, que es una rutina muy, muy asentada para él, porque hay que recordar, otros jugadores incluso de élite o pasan bastante o hacen lo mínimo, lo que les mandan los analistas y gracias. Pero este es un caso de verdad que no necesita que le manden, porque ya se encarga él de recopilarlo. Bueno, decía que cuando ojea vídeo, lo hace con esa aplicación de notas de su iPad al lado y va tomando notas. Esta idea parte, por cierto, del asistente de los Thunder, David Akinjuye, jovencísimo, y que creo que llega a los Thunder con apenas 30 años, además, un caso... A este le espera gran futuro. Impresionante el suyo, sí. Akinjuye le dijo que empezase a apuntar no solo cosas más clásicas, sino tendencias, efectivamente, para cada jugador que marcaba. Y desde ahí fue creciendo la cosa y haciéndose mucho más compleja y más detallada. El caso es que antes de los partidos, ante el rival que toque, Gonzalo, pues además de la info que le pasa al cuerpo técnico, que lo hacen, él revisa sus propias notas sobre los emparejamientos que pueda tener. Y ojo, al terminar los partidos suele añadir detalles que considere a ese archivo después de cada partido, con lo cual hablamos de informes vivos, informes en permanente evolución, porque si hay jugadores que añaden recursos o los quitan, él lo pone. Pero si con determinado técnico ese jugador recibe un uso diferente, también lo señala. Esto confesó en una ocasión él, Gonzalo, porque hay que decir que no habla demasiado de esos informes, desde luego nunca los comparte. Esto, digo, le pasó con De'Aaron Fox, que es de las pocas veces que lo ha contado, con el que reconoció cambiar bastantes tendencias de su scout cuando Fox se vuelve más efectivo desde el bote. Estamos ya a niveles casi enciclopédicos, Gonzalo, con algunos jugadores, porque es que ni siquiera hablamos de algo puramente táctico, de utilidad de presiones a toda pista, cosas de bloqueo, ser más físico, menos físico. Es que ese archivo inmenso, inabarcable, incluye también facetas emocionales. Por ejemplo, ¿qué le frustra? ¿Qué le saca de quicio? Porque si algo le funciona, lo va a repetir. A mí me parece de verdad fascinante lo de la enciclopedia defensiva que tiene montada Dort. De hecho, si lo publicase, Gonzalo, aquí tiene un comprador. Has mencionado a Fox, recuerda perfectamente aquella acción frente a él. 25-point free to play. Fox is checked by Dort. Inbound comes as the Kings will run clock. Fox crosses over. Dort knocked it away. He has it. 2 on the break. Down the lane. Sidestep plays it up. Plays it home. Luka Dort stole the ball. Eso es lo más alucinante de todo.
Quiere decir que llega a manejar informes personales por las mejoras rivales en un aspecto del juego en rachas y series de última hora. Eso es brutal. Oye, que esta semana ha repuntado al triple. Está manejando este mes mucho mejor los box outs. Es decir, llega a discriminar jugadores hasta el más mínimo detalle para descifrar ese margen que en teoría te corresponde. Lo de los 5 jugadores, un 20%. Al otro lado tal vez sea mucho más. El resto es lo que dice, voy a poner yo. Dice Daigneault, podemos arrojarlo contra cualquiera. No importa el tamaño, ni la explosividad, ni la posición en pista. Con él no importa nada. Puede defender a cualquier jugador o de otro modo no hay nada que no pueda defender. Es curioso esto, ¿eh? Yo Daigneault tengo una manada de pitbulls, pero si al otro lado hay una dificultad extrema, oye, que se ocupe él. Muy claro. Esto es medible. Sí, sí. Porque si por algo destaca el mejor jugador del equipo rival, si en algo coinciden todas las estrellas o prácticamente todas de todos los equipos, es en el uso. Va a ser el más alto de todos. ¿Qué nos dice la analítica? ¿Qué nos dice Second Spectrum? Que Dort ha tenido como primera asignación al mejor jugador rival un 46% del tiempo. Andrés, este es el rate más alto de toda la NBA. En otras palabras, nadie pasa más tiempo que él frente, decía uno, a la boca de la serpiente. Y es ahora, 6 años después, cuando este tipo, digamos que puede tener la reputación de ser uno de los mejores defensores del mundo. Esto las estrellas lo saben. Sí. Hay un término que recoge bien el tormento de tenerlo enfrente, que es ese torture chamber, esa cámara de tortura. Sí, sí. Y es normal que se reivindique, porque Andrés, los jugadores hablan, saben quiénes lo hacen pasar mal. Digan lo que digan los galardones. Esto tiene una explicación concreta. A Dort le puede venir Shai, le puede venir un asistente, le puede venir hasta Daigneault y le dicen, bueno, se dirigen directamente a él, ¿eh? Dice, oye, esto me ha dicho Harden, esto me ha dicho LeBron, o Murray, o Lillard, o Doncic. Que jugar contra ti es un puñetero calvario, porque lo han sufrido todos. Pero si una de las mejores definiciones la daba Daigneault. Si tuviera que describirlo, dice, creo que la mejor forma sería algo así como un muro con ruedas. Andrés, sí. Es un muro porque no lo traspasas. Pues es tan duro, es tan potente, es tan abrasivo y va tan al límite, choca tanto con lo habitual, Andrés, con esa defensa, podemos llamarla políticamente correcta, que también se ha ganado esa otra fama. Claro. De doble filo. Por un lado, de ser un jugador sucio y tendente al flopping. Yo no voy a negar ninguna, sí a matizar, que es donde está la importancia. Sucio. A Dort le hace bastante daño la serie contra Dallas del año pasado, cuando le empieza a granjear la etiqueta de perforar bloqueos y doblar rodillas. Esta es la otra parte, cuando va por dentro. Y en el tercer partido ante Memphis, lo que ocurre con Morant, yo creo que es que no se da cuenta. Resbala, baja la cabeza, el otro se lo come. The contact from Dort and Morant is still down. Es decir, que es esa torpeza de los jugadores que van fuertes, van al límite y que atraen de algún modo ese tipo de acciones. Si lo ocurrido con Harden lo condiciona todo. Exacto. Diría que hasta termina la película en Paul George. Lou Dort competes hard. It was just, it was honestly just a wild play from his side. Like, but you had the ball. I had the ball. He finished like through me. Basically, like it would have been contact regardless. You know what I mean? It wasn't a way he was going to avoid me. He tried to go rebound and just flew towards me. And the way he hit me, like my knee didn't have a chance to absorb my fall. So my leg kind of just got stuck. And so when he hit me, my leg went backwards. The only way my leg could have went was backwards. I don't think what he did was malicious. Like he wasn't trying to hurt me. He just plays hard. He can get wild at times, but he's a hard worker. He plays hard, trying to get extra possessions. I don't knock him, you know, for competing. It was just a freak accident. Y el tema del flopping, pues mira, sí, a veces sí. El problema de los jugadores más fuertes que alguna vez simulan es que llaman mucho la atención. Se les nota mucho, claro. A veces sí, causan un poquito de sonrojo, pero es eso. Pero si ese discurso se impone a todo lo demás, si se acerca más la narrativa con Dort a Bowen que a Kawhi, para entendernos, te aseguro que saltan alarmas. Sí, sí.
O sea, que algún jugador, incluso de entidad, venga a echarle un cable. Igual que ha pasado con Shai, que se le acusa de cazar muchísimas faltas cuando su rate de tiros libres, entre los grandes anotadores de la historia, no es ni top 20. Muy abajo. Y uno de estos jugadores fue Damian Lillard, ¿vale? Que reconoce vivir en una liga, en un momento histórico, en que el atacante goza de una gran impunidad. Lo cual... Esto es muy importante destacarlo, ¿eh? Pues que te lo diga un jugador como él. Claro. Dice, si alguien da miedo, es Dort, porque ha conseguido un perfecto equilibrio entre fuerza, velocidad y un deseo feroz de ir a por ti. Todo ello a un grado que intimida, que es un poco lo que decías cuando le consideraba el mejor de todos. Mira, él tiene muchas acciones tremendas a lo largo de su carrera, Gonzalo, pero hay una que yo creo que resume perfectamente de qué tipo de defensor hablamos. Tiene lugar hace un par de años esta acción defendiendo precisamente a Kawhi, lo has citado, en un final de partido, esa es otra. Con los Thunder 1 arriba en Los Ángeles. Era la última posesión. Leonard tenía la bola y no llega ni a tirar. Bota y bota el balón hasta 19 veces, Gonzalo, que las he contado, intentando penetrar sin éxito a un lado, al otro. Se acaba comiendo la posesión. Gonzalo no llega ni a poder tirar. Kawhi Leonard en un final de partido ante la defensa de este animal. Leonard looking for the screen from Morris. Now with 6 seconds. Leonard wants the clear out. 3 seconds. Leonard being hounded by Dort. Can he get a shot off? Leonard, I don't think he got it off in time. And the Clippers do not get a shot off in regulation, and it's the Thunder outlasting them 101-100, picking up the win on the road, and Lou Dort's defense suffocates Leonard. Esa sensación para el defensor, digo, de aniquilar al rival, cuando además se trata de una superestrella, es el combustible necesario para destrozar a la siguiente, Gonzalo, y así se va retroalimentando. Es la vida de los antihéroes, de aquellos osados, podríamos decir, encargados de provocarle malas noches a los que aglutinan todos los focos. ¿Cómo no le va a adorar Mark Daigneault, Gonzalo? Si es el molde perfecto que arrojar a cualquier anotador de élite, todo el mundo, reconocido al técnico, quiere tener a esos creadores desde el bote. Es el mejor recurso ofensivo que puedes tener. Pero disponer de alguien capaz de neutralizarles también es muy valioso, decía, como lo sabe. Porque luego hay un detalle en estos defensores que también se suele subestimar o del que se habla muy poco, seguramente, Gonzalo, que es la aceptación de la frustración en su papel. Porque pensemos que hay tal volumen y calidad de recursos en ciertos anotadores que incluso realizando tus defensas perfectas la meten en tu cara. Y eso hay que digerirlo, ¿eh? Eso hay que digerirlo para volver a la siguiente sin que te afecte. Esto es lo que Mark Daigneault llamaba vulnerabilidad competitiva, es decir, entender que incluso haciendo bien tu parte, el resultado puede ser malo, o muy malo incluso. Aceptarlo y seguir. Bueno, cuando hablaba de Dort, Daigneault contaba que ahí es prácticamente indestructible, incansable mentalmente, casi un robot, ajeno a emociones cuando se habla de la persistencia defensiva. Yo he visto a jugadores, dice Daigneault, terminar enfermos por tener que sufrirlo. Andrés, hay defensores que una noche vas a padecer un puñado de veces, de posesiones. Con él es todas. Dice, mentalmente Dort te supone un desafío muy distinto, porque si él es infatigable, tú también estás obligado a serlo. Y un detalle o un detallazo de estos que tanto nos gustan, de los que hay que sacar. Porque si uno de tus compañeros aspira al MVP, si uno de tus compañeros es uno de los mejores jugadores del mundo, es un lujo incalculable tener a alguien como Dort. Tengo a un tipo aquí, soldado universal, con el que ir a toda guerra. Exacto. Pero Andrés, ¿hay algo más? ¿Es posible aprovecharlo de otra manera? Claro que sí. Rotundamente sí. Que Shai lo emplea como cobaya. Bueno, pero vamos, para mejorar, para descubrir nuevos recursos, nuevos trucos. Vamos a decir que también al revés, ¿eh? Lo cual es normal. No solo apartes con él en algunos entrenamientos. Es que hace 2 veranos, ¿recuerdas cuando Shai se obsesiona con esto del juego al poste? Sí. Como vemos lo que vemos hoy. Es aquella última temporada previa al estallido, que ellos van a 42 derrotas, se quedan fuera de playoffs. Entonces, claro, antes de vacaciones, ellos están libres a mitad de abril. Le pide quedarse con él. Esto es como un campus privado. Andrés, son sesiones por las que yo habría pagado. Sí, sin duda, ¿eh? La Bella y la Bestia. Porque no tienen reglas. Tú decides cuáles. Esto es un laboratorio de pruebas. Y fíjate la fama que tiene Dort, pero de puertas adentro es tan noble, y tiene que serlo, que es Shai el que dice, no, más bien era yo el que tendía a hacerle faltas. Claro, a emplear los codos, a culear, a abrirse sitio, directamente a empujarlo, porque debe ser desesperante. Pero que todo esto ha seguido hoy. Pues le pueden pedir a partes, fíjate, que Ison Wallace, o J-Dub, o Hartenstein, esto es un hombre objeto. Pero que él también las pide. Pero te das cuenta de la de formas que hay de explicar a los Thunder.
porque esta última es de experimentación. Total. O sea, Thunder en modo Área 51. Pero es muy difícil imaginar lo que es algo. Recuerdo, llegamos a comentar también con Pritchard, imaginarlo en otro escenario, y así das en lo monstruoso equipo del que forma parte. Es que luego, además, a nivel interno, ellos se van retroalimentando, porque reconocía Dort este mismo año que ver entrenar a Caruso o a Cason Wallace le acaba haciéndole mejor a él también, porque aprende de ello. Destacaba, por ejemplo, la lectura defensiva de Caruso. Decía que tiene tal inteligencia, tal memoria, ya después de sus años en la liga, que suele anticipar las jugadas del rival, que esto es una ventaja estratégica brutal. Hacía hincapié también en la velocidad de pies de Wallace, que es una máquina incomodando al manejador. Está en todos sitios. Es que además de ser buenos, Gonzalo, la competencia interna les hace mejores y aprenden trucos unos de los otros. Un aspecto que, en fin, es imposible pasar por alto, desde luego que es un lanzamiento exterior, o sea, el triple. Bueno. Vamos a coger 3 cortes simplemente en 6 años, 29%, 33, 41.2. Este ha terminado esta temporada. Brutal, ¿eh? Fading away, that time no good. And here is Dort. He'll step into the three. That one goes in. And Lou Dort lighting up Tampa. Aquel chico, recordemos que no sabía votar y que creyó que no salir del draft era el final de todo. Entonces aquí la pregunta que poder hacer es si la calificación de 3&D a Dort se le puede quedar pequeña. Yo diría que sí, básicamente porque uno de los dos lados se le sale por los bordes. Entonces dime, Andrés, si tenía o no motivos para denunciar su ausencia. Haber formado parte de uno solo de los equipos defensivos. Yo creo que esto tiene explicación porque es un jugador oscuro. En demasiados sentidos, Andrés, no vamos a entrar demasiado en esto, pero los jugadores, ya hemos dicho muchas veces aquí, que no son solo jugadores, son también una imagen. Es un jugador que no tiene ningún tipo de resplandor más que en la familia Thunder. Tenemos muy reciente el programa de las narrativas, además, Gonzalo. Bueno, es que este ocupa, Andrés, perdóname, un trono en el lado destructivo del juego. Eso no sienta nunca demasiado bien. Ha sido desde que entra en la NBA, jugador oscuro, y lo sigue siendo. O sea, alguien te puede decir, de verdad que este tipo se merecía un programa. Es que hay una definición, creo que daba Abe Beam en su día, en SB Nation, que lo califica como la grasa de los codos. Pero eso existe. De esa oscuridad hablamos, claro. Y puede que algún día, oye, su camiseta pueda colgar del techo del pabellón. O no hemos visto eso mismo con Tony Allen, y con Bruce Bowen, que era una limaña, y con Jerry Sloan. Andrés, no lo sé. Estamos en playoffs, que es una batalla tremenda, que todo se magnifica, como Gran Hermano dicen. Así que dame alguna conclusión. Yo creo que esta temporada estabas denunciando, porque lo denunciaba él también, lo de los no reconocimientos. Bueno, esta temporada va a llegar el primer reconocimiento como parte de uno de los mejores quintetos defensivos. Gonzalo debería estar, de hecho, en el primero, en el perímetro del primero, junto a Dyson Daniels. Pero yo te digo que incluso con esto, incluso aunque salga elegido en el primer quinteto defensivo, la gran masa que sigue la liga todavía no es consciente. Exacto. Todavía no es consciente del todo del valor competitivo que tiene este hombre. Quizás lo siga ligando más a la broma, Gonzalo, a lo de bisonte, ¿no? A lo llamativo que es su molde físico. Lo ves, te ríes, bueno. La caricatura de que hablábamos. Exactamente. Y te puedes quedar en esa broma y no en la influencia real que tiene en pista. Es uno de esos lujos colectivos que hace a un equipo bueno, muy bueno. Y a los muy buenos los hace dominante. Yo siempre lo recalco porque lo pienso además de verdad. Las grandes estrellas, Gonzalo, te pueden hacer contender, pero los grandes complementos te hacen campeón. Y Dort es uno de esos tipos que puede marcarte la diferencia. Uno de esos lujos del proyecto joven más fascinante del mundo. Hay que recordar que sigue siendo un proyecto joven, porque ya se nos ha olvidado. Ese que juega a derribar límites entre evolución, paciencia, amenaza y dominio. Si este capítulo sirve un poquito, aunque sea, para acercar el valor real que tiene en pista, creo que nos vamos a dar por satisfechos. Mira, esta semana Aldrich y Robbins realizaban un sondeo entre los entrenadores, en The Athletic lo hacían, por el jugador defensivo del año. Los entrenadores te venían a decir, no me puedo creer que no esté en el top 3 de finalistas. Totalmente. Hacíamos de la fama y las campañas, Exacto. Y esto de los sondeos. Una de las preguntas era, ¿con qué jugador no quisieras pegarte? Te puedes imaginar, ¿no? Ahí sí que juega James Johnson, ¿eh? El top 4... James Johnson, Isaiah Stewart, Steven Adams, Lou Dort. Cada uno tiene una historia. Total. Porque el caso de James Johnson, tú ves el porcentaje y es porque los jugadores, cuando decimos que los jugadores hablan, tiene una fama absolutamente brutal. Es cierto, ¿eh? Vale, pero experto en artes marciales, te puede matar con el golpe este en la nuez. Es así, ¿eh? Los jugadores lo saben. El caso de Isaiah Stewart lo explicaba muy bien un jugador
cuando vi la escena perturbadora ante LeBron, dije, ostras, lo cual es cierto. Y luego tienes... Por cierto, los planos, Gonzalo, los planos de Stewart en el tercer partido ante los Knicks de la realización eran maravillosos. Qué pena que no esté Stewart, me decía uno. Digo, sale a pista, no os preocupéis. Que ya no hay cuarto partido. Ya no hay cuarto partido. Y luego los casos de Steven Adams y de Lou Dort, que sí creo que estamos hablando aquí de fuerza pura para pegarte con ellos en un cuadrilátero. Andrés, pues muchísimas gracias. Un placer. Una semana más. Esperemos que estéis disfrutando de estos playoffs, que son un auténtico batallón. Seguro que sí, hay eliminatorias tremendas ya en juego. Aquí estaremos el próximo lunes, especial con Sergio Rodríguez en directo. Un abrazo, hasta entonces. Your energy, your activity, you just seem everywhere on the floor. How much confidence do you have in your ability to just make a play on each possession? A lot. I mean, that's what I do. I always do that for my teammates. Whenever I can make a play, I'll do